Bienvenidos a Polvo y Miseria. Continuamos esta tarde con el segundo segmento acerca de la secta multitudinaria hoy en día llamada Testigos de Jehová, pero nosotros decimos testigos del ídolo Jehová, porque Jehová no es el nombre de Dios, ni Jehová es Dios, sino que puede aludir a él, pero jamás es el nombre de Dios. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y efectivamente vamos a continuar este segmento sobre los testigos sin Jehová o los testigos de Russell. Así es, ya hablamos en el primer segmento y te lo recomendamos de la más peligrosa herejía, que es hacer al Hijo unigénito, al Mesías, menor que el Padre. Pero hay mucho más en esta doctrina. Así es, vamos a empezar con que gran parte de las cosas que fundamentan y que son muy importantes, pues realmente no tienen que ver con cosas que se refieren a la salvación. El autor a los Hebreos, él decía, pero nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque su doctrina y su mensaje era duro, pero era con propósito edificante. Sin embargo, las doctrinas principales de los testigos de Jehová son superficiales. Vamos a enlistar algunas: las transfusiones de sangre, los honores a la bandera, el maquillaje, la salvación se gana por obras. La música. Sí, así es, el estilo de música. Bueno, la música pagana sí la escuchan y sí la bailan, si tienen permiso. Bueno. Entonces, empezando por las transfusiones de sangre, ¿qué hay de eso? ¿De dónde se basan? ¿De Cristo? Empiezan por citar Génesis 9, porque ahí dice que... pero ojo, lo que dice el texto es: pero carne con su sangre no comerás. E incluso el versículo también se puede traducir como: no comerás al animal mientras esté con vida. Pues ellos, de una cuestión de animales, de régimen alimenticio, lo llevaron a la justificación para no realizarse a ningún precio transfusiones de sangre, aunque se mueran las personas. Efectivamente, en este momento, cuando ellos empiezan a sostener y a defender esa doctrina, ponen en riesgo la vida incluso de uno de los que están siguiendo ahí. Queremos mencionar un testimonio real. Es un testimonio de un ex testigo de Jehová. Esa persona asegura ahora predicar el evangelio de verdad por la experiencia que tuvo en el hospital. Él ya estaba debatiéndose se estaba desangrando. Él estaba ya en un estado muy grave, y llegó la asamblea de los testigos de Jehová. Llegó a decir ahí: no, pues acuérdate de nuestra doctrina, no aceptes la transfusión, si la aceptas y sobrevives, pues quedas fuera del movimiento. Entonces empezaron a intimidar y a establecer su enseñanza. Esta persona se queda esa noche en cama y recibe una visita de la voz del Espíritu de Dios, y él le dice: te voy a levantar, te voy a sanar, lo puedo hacer sin transfusión, pero quiero que aceptes la transfusión para que te levantes y testifiques contra el movimiento al que tú perteneces, que no dicen la verdad, y que por mí yo te puedo levantar con o sin transfusión. No he mandado que no hayan transfusiones. Entonces esta persona se levanta, sana, y él narra en su libro, en esta experiencia, cómo pues llega a una reunión, a un salón del reino, y les empieza a decir: primeramente, lo peor en lo que estamos es en desechar la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu me ha levantado, y decir que es inferior es no estar confiando en el poder de Dios. Y en segundo argumento, pues me fue permitida la transfusión de sangre sin tomárseme en cuenta como pecado, y en ese momento él empieza a testificar al movimiento de muchos errores doctrinales que tienen, y empieza a ser instrumento de Dios. Entonces las transfusiones de sangre tienen un testimonio vivo, que es netamente una doctrina humana, aunque la quieran sustentar con la Biblia. No era el contexto al que se refería el pasaje. Así es, porque también Dios vela por la ciencia, y si existe la posibilidad hoy en día de transfusiones de sangre y negarla o rechazarla por un fanatismo de este tipo, pues es ingratitud hacia con Dios, porque pues la ciencia y la tecnología son de Dios, y Él la pone al alcance y pues la utiliza también. Sabemos que Satanás también la utiliza, pero ¿de dónde se agarran realmente estos testigos del ídolo Jehová? Ya ha citado Génesis 9, pero esto tiene que ver más con la cuestión alimenticia. Según he oído, ellos se agarran de Yeshua mismo a la hora de la cruz, que ellos
dice, no, pues Jesús se dejó morir y no usó transfusiones de sangre, ni mucho menos. Tiene que haber un sustento bíblico, aparte del de Génesis 9, por el cual ellos puedan basarse para hacerles creer a millones de personas que hacer uso de transfusiones de sangre es pecado. Descalificando primero ese argumento de que Yeshua no permitió una transfusión de sangre. Es un absurdo. Sí, es pasar por alto Hebreos capítulo 10. Yeshua no se enfermó, Yeshua puso su vida en pago. Efectivamente, Hebreos capítulo 10 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces era necesario que él derramara su sangre para que pudiera haber salvación. Ahora, otro argumento que ellos utilizan secularmente es que una transfusión de sangre puede conllevar enfermedades. ¿Qué sucede si en esa transfusión va una sangre con virus de SIDA, por ejemplo? Aquí podemos a lo mejor poner el paréntesis de que la donación de sangre tiene un control muy específico para que se acepte dicha sangre. Incluso entre los requisitos está una revisión hasta de una muela. Si una persona tiene una picada, una muela no puede donar, puesto que esa infección puede estar circulando en la sangre. Entonces, además, la única manera de conseguir o de obtener una infección o un virus no es por medio nada más de transfusiones de sangre. Hay mil maneras como podemos contaminarnos. Aún se puede meter un virus, por la boca. Efectivamente. Entonces, limitar el concepto de una transfusión de sangre al virus del SIDA, pues es eso, un concepto muy limitado. Ahora, otro argumento que utilizan ellos para la transfusión de sangre es que en el Concilio de Jerusalén se hablaba de abstenerse de sangre. En este sentido, a creyentes de origen gentil se les pedía eso, pero no era porque estuviera prohibido, sino era un tiempo de que la iglesia judía con la gentil, que era la misma, tratara de tener una armonía en cosas que por el momento, mientras el creyente judío asimilaba, no tuviera tropiezo con el creyente de origen gentil. Entonces eso queda totalmente nulo, ese argumento, al lado de una secta gentil como es los Testigos de Jehová. Ok, entonces vemos que los 2 o 3 argumentos que utilizan son raquíticos y verdaderamente no convencen. A mí me huele a un brainwash, un lavado de coco y punto. Sí, son argumentos que los tienen como sus doctrinas más conocidas, les han hecho mucha publicidad y realmente pues eso es lo que son, una lavada de coco. ¿Qué tantos creyentes o personas que pertenecen a este sistema han fallecido por no haber querido recibir transfusiones de sangre? ¿Hay alguna estadística, algún número? Pues de momento de conocimiento no lo hay, pero seguramente sí muchos en el fanatismo religioso han muerto. O sea que es una creencia muy acendrada en ellos. Sí, es parte de lo que más enseñan, más pregonan, más tratan de practicar. Okay. Pues vamos a pasar a otro punto y después resumimos. Ok. Sí, hablábamos de los honores a la bandera. Es importante para ellos no hacer honores a la bandera. Su argumento de ellos es que en el himno nacional hay una estrofa que dice cantándole a la bandera y también por tu amor vivir. Entonces de repente ellos dicen, ¿cómo es posible que se le cante a la bandera esas palabras cuando solamente Jehová las debe de recibir? Y entonces aprovechan de una vez para decir, sin embargo, la bandera, no, ese símbolo patrio, no es más que un trapo. Literalmente lo llaman así, un trapo. Bueno, yo también estoy en contra de todo patriotismo. Sin embargo, aquí hay contradicciones, porque por un lado no le dan el saludo a la bandera. Nosotros pues tampoco veneramos banderas, ni patrias, ni naciones. Pero por otro lado viven de la patria, se nutren de la patria, viven del sistema y pues ahí hay contradicciones, porque por un lado niegan la patria, niegan la nación, pero ahí siguen en este sistema y ahí viven, comercian, entonces hay contradicciones. Sí, y esto nuevamente surge a base de versículos mal entendidos, mal explicados y que se ha fomentado que se enseñen mal. Por ejemplo, su argumento de ellos es que la Biblia dice en el libro de Números que Dios le ordenó a las tribus de Israel organizarse por banderas, por estandartes.
cada tribu tenía una bandera. Entonces el argumento de ellos es, bueno, sí había una bandera, pero era para las tribus de Israel y no se habla de una bandera como nación propia. Entonces, como ellos se remontan a la época antes de que surgiera la bandera del Estado de Israel, se contextualizan de que no hay indicios de honores a la bandera en el libro de Números, sino nada más una insignia para identificar dónde estaban las tribus. Así es. Bueno, a mí no me parece tan grave como me parece lo de las transfusiones de sangre y como me parece el legalismo de que las mujeres no deben usar cosméticos. Y también tenía entendido que música no. Sí, terminando con el punto anterior, en el caso, por ejemplo, de la Escritura también nos habla de que hay ciertas cosas que si los gobernantes les están pidiendo y los gobernantes son puestas por Dios, no hay mayor problema de obedecerlas, siempre y cuando no sea como en Hechos 5:29, que se antepongan ante la voluntad de Dios. Si ya hay una orden por parte de un gobernante del mundo que está atentando contra el mensaje del Evangelio, contra la adoración al Señor, eso sí es algo que no se debe de acatar, pero sí es algo trivial, que realmente no tiene mucho sustento, ni mucha obediencia, ni demanda poner en riesgo la salvación, ni es una cosa doctrinal de un pilar importante, como es esto, pues la Escritura dice pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, no, definitivamente este punto no es tan grave, es absurdo y ridículo nada más. Como el de las transfusiones de sangre, ahí inclusive se podría hablar de asesinato. Sí, porque están exponiendo la vida a causa de un argumento que no es bíblico. Así es. ¿Podemos pasar al otro punto? Así es. El punto de que ellos escuchan música secular, es bastante entendido que hay muchas de las fiestas que se organizan a nivel social y los testigos de Jehová están presentes y también están bailando. Eso no se les prohíbe en el caso de su mover religioso, pero sí se les manda que en donde quiera que se presenten tengan elegancia. Siempre cuando ellos tocan a la puerta se les manda que vayan bien vestidos, las mujeres con trenzas largas. Ese es otro punto también. Efectivamente. Porque Yeshua no mandó a los discípulos a que fueran al sastre a que les hiciera grandes trajes o vestidos y luego vayan a predicar, sino que ni siquiera tocó ese punto. Además dijo, no llevéis ni alforja, no llevéis nada para el camino porque estoy con ustedes. Efectivamente. Entonces ahí la vestimenta no es importante. La utilizan muchos movimientos religiosos para que la persona que esté al frente, mormones, así es, tenga cierta influencia, cierto impacto sobre los que están enfrente. Sin embargo, pues la espiritualidad no se mide ni por la corbata, ni por los años de profesar una religión. Ni por la Biblia que tengamos, ¿no? No, tampoco. Simplemente es la unción del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Así es. Y como el Espíritu nos guía a toda verdad, pues no le estamos viendo mayor problema al avaro patrio. Así es. Pero sí le vemos problema a lo de las transfusiones de sangre. Y el otro punto también aparentemente trivial, pero habla de una esclavitud y de legalismo. ¿Cómo es que las mujeres no se pueden pintar? Sí, No, eso también lo manejan ciertos grupos evangélicos. Así es. Así es. Lo que pasa es de que en el caso del movimiento evangélico, ellos lo hacen para tratar de no hacer sentir menos a la persona que va con una condición más humilde y de repente llega alguien más extravagante. Sin embargo, los testigos de Jehová procuran aludir a que hay información adicional, aunque en la Biblia, en el caso de Jeremías y en el caso de Reyes, donde el maquillaje no está más ligado con la seducción que con el arreglo personal. Así es. Luis, para ir concluyendo, así como a mí me irritan mucho la cuestión de las iglesias mesiánicas, me he dado cuenta que a ti te irrita mucho esto del movimiento de testigos del ídolo Jehová. ¿Qué has visto? Tú has debatido con muchos de ellos. Pues lo que a mí no me agrada mucho es que utilicen la Biblia para manipularla a la forma de sus doctrinas y estén propagando eso a las personas torcidamente. Cada vez que tengo la oportunidad por el Espíritu de platicar con alguien ahí, pues siempre es corregir esas doctrinas y por lo mismo que ven la verdad de la Biblia, la Biblia es la que tiene el concepto claro y el preciso, pues quedan derribados los argumentos de la Watchtower, porque no es Biblia, es Watchtower, la torre del vigía. Así es. Ok, Luis, pues para terminar,
Pues podrías decirles, en primer lugar, a estas personas que son hacendosas en su trabajo? Los vemos por todos lados, tocando puertas, dejando literatura pagana, a fin de cuentas, es pagana, con un semblante de Cristo o de cristianismo, pero está muy lejos de ser eso. Pues lo primero que hay que hacer es, si uno de los versículos que más utilizan cuando tocan a las puertas es Juan 17:3, donde dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ellos se agarran de ahí para decir que aún en la oración, en esa oración, Jesús dijo, se refirió a un único Dios verdadero, y después dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces aquí lo importante es, te invitamos a que veas el segmento de la primera parte de esta Gebruta, los testigos de Jehová, para que veas la importancia de que si quieres de verdad conocer a Dios y vivir en la voluntad de Dios, pues primero debes de conocer la salvación que Dios da y no la que da el Vaticano de los Testigos de Jehová, o sea, la Watchtower. Ok, entonces este es un llamamiento para los que están atrapados, literalmente, sojuzgados, sometidos por este sistema, por este clero, porque hay un clero. Y ahora, pues, un llamamiento a aquellos que, pues, están vulnerables porque están en las casas, en los departamentos, y pues les tocan el timbre. ¿Qué les decimos a ellos? Pues les diríamos que muchos tienen una Biblia en casa, deben de acercarse y leer lo que el Espíritu Santo revela, porque estas personas que tocan a las puertas no traen una revelación, no traen la revelación de Dios, lo que traen es un curso que ya les dio la Watchtower, qué deben de decir, qué deben de enseñar. Entonces no podemos confiar en las doctrinas impuestas por hombres. Lo que les podemos decir ahora a los testigos de Jehová es, si ustedes piensan y aún en sus doctrinas les han hecho creer que las buenas obras los van a salvar, y el argumento es que la fe sin obras es fe muerta, pues también les recordamos que la obra de salvación es netamente del Espíritu Santo. No confíes en que las obras te van a salvar. Efesios 2:8 dice que la salvación no es por obras, hay obras que Dios preparó de antemano, no son las obras de la Watchtower las que salvan. Entonces, pues no, las obras son un reflejo de que una persona es salvo. Y son las obras del Espíritu Santo. Así es, y no tiene nada que ver con que sean las obras motivo para ser salvo. De hecho, Dios nos pide morir a nuestras obras, a nuestra voluntad, para que Él pueda hacer sus obras en nosotros. Así es, y sin embargo Watchtower pues ha asegurado que las obras van a salvar a sus feligreses. Sin embargo, también hablamos para la Watchtower y les decimos, dejen de mentir, ¿no? Dejen de mentir, porque hay muchas atalayas que aunque salieron de circulación, todavía hay muchas ahí guardadas para testificar que están llenos de falsos profetas. Se han atrevido a dar fecha de fin del mundo, se han atrevido a dar fecha de la segunda venida de Cristo, se han atrevido a dar fecha de las guerras mundiales que se avecinan, se han atrevido a dar fecha de que los profetas Abraham, Isaac y Jacob los iban a recibir en Nueva York, y hasta pidieron ofrendas para hacerles una mansión y ahí hospedarlos. Entonces, esas falsas profecías solamente nos llevan a una cosa. Dice Deuteronomio 18, si el profeta dice algo que no se cumple, no tengas temor de él, son mentiras, Dios no está hablando por medio de ese profeta. Yo creo también, por último, habría que hablar de estos libritos, esta literatura llena de dibujos, que es sumamente perniciosa. Sí, es muy atractiva la forma en la que ilustran los dibujos, porque ciertamente tienen creatividad para los personajes y los paisajes. Sin embargo, pues el contenido de información que está mezclada la verdad con el error, eso es lo que ya pone en riesgo a la persona que se está alimentando de ese documento, porque ahí ya está recibiendo herejía su alma. Para terminar. Entonces, si te está invitando un testigo de Jehová que formes parte de ese movimiento, pues dile que ya descubriste que son falsos. Si tú eres un testigo de Jehová que está propagando esta literatura, quítate el traje. Y revístete de Cristo, porque Él es el camino a Dios. Si eres parte de la comitiva de la Watchtower, es hora de que salgas de ahí. Dice la Escritura, salid de ella, pueblo mío, toda religión sectaria, todo movimiento afiliado a la bestia, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Así es, porque ahí hay grande nicolaísmo también.
Sí, totalmente. La organización de la Watchtower tiene las jerarquías bien definidas. ¿Cómo le llaman a los pastores? No le llaman pastores. No, tienen liderazgos ahí. ¿Cómo se llaman? Intendentes o algo así. Superintendente. El superintendente Watson. Así es. Entonces, pues, te invitamos a que salgas de ese movimiento. Yeshua tiene palabra de vida. Pedro decía, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La Biblia es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, no te refugies en la literatura que si es Atalaya, que si es El Despertar. Olvídate de la literatura adicional y confía en la escritura, porque si las escudriñamos, en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de la divinidad de Yeshua. Así es, de la divinidad o deidad de Yeshua. Exactamente igual al Padre, el Padre mismo y el Espíritu Santo morando ahora en templos humanos. Efectivamente, y este espíritu puede venir a ti si le crees a Yeshua, y él te puede revelar que lo que estamos hablando no es por nosotros, sino que Dios está desenmascarando este movimiento y te quiere rescatar para que estés entre la lista de los escogidos. Escoge pues la vida para que vivas. Así es, vamos a dejar esto aquí, y si el Espíritu nos habla y nos pide que ampliemos esto en un nuevo segmento, lo haremos con la ayuda de Yeshua. Dios bendiga a mi jebruta Luis. Igualmente, Dios bendiga a Elías. Y Dios te bendiga a ti, testigo del ídolo Jehová, y te haga ver la verdad. Y tú que vives en tu casa o en tu departamento, en tu cuarto, cuando escuches el timbre y escuches, traemos un mensaje para usted, mejor tú dile que traes otro mensaje para ellos y que dejen de mentir y de meterse en las casas. Así es, siempre su argumento es, traemos un mensaje porque se va a establecer el reino de Dios, pero pues el reino de Dios se establece en donde se predica de verdad la verdadera salvación. Por eso decía Yeshua, y cuando entren en un lugar donde los escuchen, digan, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y no es ese reino, el reino mesiánico que ellos anuncian, ese tiene un cumplimiento futuro. Ni el de los dibujitos. No, ese reino se está estableciendo en las almas que están creyendo primero por el Evangelio. Así lo enseñó el Señor en los Evangelios. Y ese reino que anuncian, pues está para un futuro, no es el de la salvación, es un reino terrenal. Y el reino que ofrece el Evangelio de la Gracia, mencionado en Hechos 20, tiene como propósito rescatar a las almas de toda nación antes de la gran tribulación y después... Todas las almas escogidas. Así es, y después la gran tribulación y después ahora sí, ese reino que están anunciando. Que por cierto, esa es otra herejía que hay que corregir. La vida eterna no es aquí en la tierra. Muchos de los versículos que ellos utilizan para sustentar esta herejía es Mateo 5, el Salmo 8, donde dice que los justos heredarán la tierra. Sin embargo, una vez más es un texto fuera de contexto, son pasajes que se cumplen en el milenio, y esta tierra, aunque será renovada, después del juicio final, Pedro y Apocalipsis hablan de cielos nuevos y tierra nueva. Así es, Luis, seguramente vamos a abrir un tercer segmento, quizás mañana, si Dios da vida, Yeshua, para hablar de otras cosas de esta secta, de los 144,000 judíos, de la posible caducidad del infierno, de la inmortalidad del alma o mortalidad del alma, que son cosas que ellos hablan. Y la falsedad de su Biblia, porque hay evidencia de que hay versículos como fueron manipulados para que de esa manera sean enseñados. Muy bien, polvoymiseria.com desde Pedro Pinos. Hasta la próxima.